Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Gina Carranza Parrera del grupo número 5 del curso DON 11-2. Pues bien, vamos a hablar en este momento acerca de los hitos importantes del derecho ecuatoriano. Sabemos que las distintas constituciones que en el transcurso de la vida ha tenido la nación han estado marcados por las coyunturas y transformaciones políticas de nuestro país. Han ido incorporando los avances sociales, políticos y económicos que el país ha necesitado para estar acorde con las dinámicas tanto internas como externas. Pues no, tenemos como una de las primeras constituciones era la Constitución del Cádiz de 1812, que fue otorgada con gran importancia histórica por tratarse de la primera constitución promulgada en España, además de ser una de las más liberales de su tiempo. Oficialmente estuvo en vigor durante 2 años y esta constitución establecía la soberanía en la nación. Ya no en el rey, la separación de poderes, la limitación de poderes del rey era efectiva, entre otros derechos también. También veremos otra constitución, de hecho una de las más importantes, que fue la primera constitución de Ecuador de 1830, que fue heredada por la Revolución Francesa. Esta estaba consagrada sobre los derechos individuales, la separación de poderes, su soberanía popular, el gobierno representativo y sufragio y sistema republicano, el sistema presidencial y el sistema unitario y principio de legalidad. Sabemos que esta constitución fue promulgada el 14 de agosto de 1830, cuando se llevó a cabo la primera constituyente en la ciudad de Riobamba. Pues bien, también vamos a ver otra constitución, que es la Constitución de 1835, y veremos puntos muy importantes. En esta constitución, Dios sigue siendo el creador supremo y legislador, y la ciudadanía sigue siendo excluida, pues no, salvo con pequeñas diferencias. En cuanto a la educación, que aparece otra vez no como un derecho, sino como una atribución del mismo Congreso. También las Fuerzas Armadas debían sostener la observación de esta Constitución y de sus leyes. Y por último trataremos de la Constitución de 1843. En esta Constitución los derechos tienen su propio título, los derechos y las garantías de los ecuatorianos, la libertad de escribir, imprimir y publicar pensamientos y opiniones sin ser censurados y sin restricción a la moral pública, que lo podemos encontrar en el artículo 87. De igual forma, como último punto, tenemos que la libertad del movimiento y la detención solo en la flagrancia. Esto también lo podemos encontrar en el artículo 92 de la Constitución de 1843. Esto ha sido todo por el momento. Muchísimas gracias. A continuación tenemos como constitución del año 1845 que vuelve la innovación al legislador divino. También tenemos en el artículo 108, nadie nace esclavo ni puede ser introducido al Ecuador como tal. Tenemos en el artículo 116 la presunción de inocencia por primera vez. Tenemos la motivación de la sentencia que aparece por primera vez. Esto está establecido en el artículo 95. En la Constitución de 1850 se establece la libertad de trabajo e industria en el artículo 116. La separación de autoridad, tanto civil y militar, en el artículo 118. Se establece también la abolición de pena de muerte para delitos políticos en el artículo 121. También desaparece la innovación al pueblo y devuelve la noción de nación. Esto está establecido como artículo 1 de esta Constitución de 1850. En la Constitución de 1852 tenemos que ya aparece la abolición de la esclavitud. Es un hito jurídico más importante que se dio en esta época. En las garantías vuelve a mencionarse que las Fuerzas Armadas tienen el deber de sostener la observancia de la Constitución, como está establecido en el artículo 4. En la garantía normativa, todo funcionario tiene el deber de sostener y defender a la Constitución, como indica esto en el artículo 135. En la Constitución de 1861 se establece, en la ciudadanía se elimina el requisito de tener propiedad. Por primera vez se elige directamente al presidente de la República,
que esto se establece como artículo 15 y artículo 52 de esta Constitución. La Constitución no se invoca a Dios en este preámbulo, pero se mantienen las normas de oficialidad en esta religión católica, como se establece en el artículo 12. En la Constitución del año de 1869, en su artículo número 10, establece que uno de los requisitos para ser ciudadano es ser católico. Además, esta también es conocida como la Carta Negra, a la innovación tradicional de Dios como legislador. La Constitución añade que es uno y trino autor, legislador y conservador del universo. En la Constitución del año de 1879, este indica en su artículo número 12 que para ser ciudadano se requiere de 3 requisitos: mayor de 21 años, estar casado, saber leer y escribir. Además, esta reconoce la inviolabilidad de la vida y queda abolida la pena de muerte, incluso para delitos normales, salvo aquel que es el parricidio. Esto está establecido en el artículo 17, punto número 1. En la Constitución del año de 1883, en esta Constitución se le hace a nombre de Dios y la religión oficial es la católica. La encontramos en el artículo número 13. Además, esta de aquí da como terminada el periodo conservador con el escándalo conocido como la venta de la bandera. En la Constitución del año de 1897, que fue el laico y liberal Eloy Alfaro, la cual indica que en el artículo número 37 que los requisitos para ser ciudadano es saber leer y escribir y además ser mayor de 18 años. Además, la Constitución se expide a nombre y por autoridad del pueblo ecuatoriano, pero se sigue protegiendo exclusivamente a la religión católica. Esto lo encontramos en el artículo número 12. Además, en esta Constitución queda abolida la pena de muerte. En todo caso, en el artículo 14 se establece además la enseñanza libre, que cualquiera puede fundar una institución educativa o con instrucción educativa. Esta la encontramos en el artículo 36, y se añade la educación gratuita y el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos. Y está inmerso en el artículo ya mencionado, que está en el 36. En la Constitución del año de 1878 indica en su artículo número 12 que para ser ciudadano necesitamos cumplir unos requisitos: ser casado, ser mayor de 21 años, saber leer y escribir. Además, esta reconoce la inviolabilidad de la vida y queda abolida la pena de muerte, incluso para delitos normales, pero salvo para el parricidio. Esto está en el artículo 17, numeral 1. En la Constitución del año de 1883 indica que esta se la hace en nombre de Dios y la religión oficial es la católica. La encontramos en el artículo número 13. Además, con esta Constitución queda abolida el periodo conservador con el escándalo que hubo de la venta de la bandera. En la Constitución del año de 1897 indica en el artículo 12 que la Constitución se expide a nombre y por autoridad del pueblo ecuatoriano, pero se sigue protegiendo exclusivamente a la religión católica. Además, esta de aquí indica que para ser ciudadano solo se necesita cumplir 2 puntos: ser mayor de 18 años, saber leer y escribir. Y los extranjeros se les garantiza el derecho si éstas respetan la Constitución. Además, se prohíbe a los eclesiásticos extranjeros ejercer prelacía ni administrar bienes. Esto está en el artículo 37. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Natalie Castillo y el día de hoy les voy a hablar brevemente sobre 4 constituciones del Ecuador. Para comenzar tenemos la Constitución de 1906. Esto de aquí le expide la Asamblea Nacional en nombre y por autoridad del pueblo. Por primera vez la religión católica es apartada del Estado. O siempre que respeten la Constitución, artículo 28. Los derechos por primera vez tienen 2 títulos dentro de la Constitución: de las garantías nacionales y de las garantías individuales y políticas. Finalmente, dentro del capítulo de Poder Judicial se reconoce el principio de publicidad en los juicios, el deber de motivar en el artículo 106. Esto quiere decir que una persona debe ser informada
por si se encuentra vinculada en algún caso. Deben de decirle por qué están pasando las cosas y explicarle cuál es el proceso. Y el derecho a las 3 instancias. Si esta persona se encuentra en un caso, involucrada en un caso de cualquier aspecto, tiene la posibilidad de llegar a las 3 instancias. Y si en alguna de estas instancias se ve beneficiado, entonces eso será el veredicto final. Ahora les voy a hablar sobre la Constitución de 1929. La Constitución se inserta en el Estado Legal del Derecho, cuando en el artículo 1 determina que la nación ecuatoriana se compone de los ecuatorianos reunidos bajo el imperio de la ley. Por primera vez, la mujer toma poder y es otra ciudadana. Esto quiere decir que es ciudadano todo ecuatoriano, hombre o mujer, mayor de 21 años, que sepa leer y escribir. Artículo 13. Finalmente tenemos que se protege a los hijos ilegítimos. Ellos también tienen derechos de ser criados y educados por sus padres y heredarles lo que determina la ley. Por lo que en este caso esto es algo importante debido a que estas personas que no eran hijos, por así decirlo, de un matrimonio, no gozaban de los beneficios que los hijos que sí eran legítimos. Ahora les voy a hablar sobre la Constitución de 1945. Para comenzar tenemos que se establece la garantía de la representación efectiva de minorías, artículo 19, y se crea un Tribunal Superior Electoral, artículo 21. El Congreso Nacional se conforma por diputados funcionales y tienen una representación los indígenas, artículo 23.2.l. Se añade la reeducación a la rehabilitación como finalidad de la pena, artículo 141.1. Como tercer punto tenemos la proporcionalidad de los impuestos, artículo 141.16. Finalmente tenemos que el régimen de la vida económica debe responder a principios de justicia social y tender a liberar de la miseria a todos los ecuatorianos, proporcionándoles una existencia digna, artículo 146. Desde 1945 se ve que el buen vivir poco a poco va tomando un poco de control y se quiere establecer lo que es que todos los ecuatorianos tengan una vida digna. Finalmente tenemos la Constitución de 1946. Esto de aquí hasta cierto punto mejora la situación de los ecuatorianos. Tenemos que hombre o mujer de 18 años que sepa leer y escribir son los requisitos para ser un ciudadano, en el artículo 17. En los senadores funcionales dejan de tener representación los indígenas, artículo 42. Se condiciona la libertad de conciencia a la no oposición a la moral, artículo 168. Y finalmente, se prohíbe el destierro, la extradición y se establece la asistencia consular para ecuatorianos, artículo 189.5. Muchas gracias. Bien, yo les voy a hablar de las 4 últimas constituciones. En la década de los 70 advertían ya los impulsos reformistas en América Latina. En el Ecuador el desarrollismo significó la junta militar desde el 63 hasta el 66, en donde se ejecutará la reforma agraria, aplicará una conducción estatal en la economía, se introducirá la planificación desde la instancia estatal y se impulsará la industrialización en medio de una onda comunista y la identidad del gobierno militar con los intereses ideológicos y estratégicos de los Estados Unidos. La Constitución del 67 conservó los avances de los derechos individuales, sociales y económicos consagrados en constituciones anteriores. Ratificó la Junta Nacional de Planificación su rol de planificar la economía desde el Estado. Reconoció la reforma agraria, pero le introdujo el concepto de responsabilidad estatal con indemnizaciones. Ya en la Constitución de 1979, el proceso de retorno del orden constitucional, el retorno a la democracia, en donde el orden constitucional polarizó la sociedad ecuatoriana. En el referéndum del 78 triunfó el proyecto de la nueva Constitución sobre la del 67. Inmediatamente se produjo el triunfo electoral del binomio Roldós-Hurtado, todo lo cual levantó una ola de resistencias y oposición desde la derecha, inclusive de las capas económicas que habían construido sus nuevas estructuras de poder gracias a las economías y a las políticas de desarrollo estatal de los años anteriores.
La Constitución del 78 fue sistemáticamente combatida por esa derecha, que usó el calificativo de comunistas y hasta en contra de personajes como Osvaldo Hurtado. En lo fundamental, la Constitución del 79 estableció un parámetro ágil y eficaz, un ejecutivo fortificado, con capacidad para gobernar, una función jurisdiccional adecuada para la ágil administración de justicia y una organización planificada para la economía. Se consolidó definitivamente la función económica del Estado con las facultades de regular e intervenir en la economía. Ya la Constitución del 98, hay que entender el contexto, se polarizaron las fuerzas políticas en el Ecuador, ha sido constante durante esos años porque ha estado en juego la posibilidad de lograr cambios sociales significativos o de impulsar esquemas de desarrollo y beneficios para la élite social y empresarial. Capas altas y medias en las que prima el capitalismo, la crisis de deuda externa, la crisis económica en el mundo, el derrumbe del socialismo, el auge del neoliberalismo, la globalización y la hegemonía, por supuesto, de los Estados Unidos, y para completar la sucesión de los gobiernos ecuatorianos sobre distintas orientaciones ideológicas y políticas contribuyeron a que se establezca un modelo económico orientado a los principios del neoliberalismo. Este fue el cambio que condujo a la expedición de la Constitución de 1998 por la Asamblea Nacional. Una Constitución que dejó las puertas abiertas, que no dejó las puertas abiertas para el ingreso de principios sociales, para cubrir un régimen basado en el mercado libre, en la empresa privada y en la ausencia limitada del Estado. Ya en el 2008, la Constitución llamada de Montecristi, que marcó una nueva época en el constitucionalismo ecuatoriano, modificó la institucionalidad del Estado con 5 funciones, fortaleció el Ejecutivo, consagró la participación ciudadana, se fundamentó el principio garantista sobre los más amplios derechos individuales, sociales, laborales, colectivos y algo que significó un avance significativo, que es los derechos de la naturaleza. Robusteció las capacidades estatales, orientó la economía a un criterio nacional y social, determinó un sistema tributario distributivo de la riqueza, privilegió la economía social y solidaria y también se estableció lo que sería el buen vivir o el summa causae. Esta Constitución fue aprobada el 28 de septiembre del 2008 por el 63.93% de la población. Muchas gracias.